Echeverría Álvarez fue un abogado de profesión que estuvo en el puesto de la presidencia de la República Mexicana durante un sexenio, 1970 a 1976. Realizó sus estudios en la Ciudad de México. Su carrera la estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y se tituló como abogado en 1945. Nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. En 1946 ingresó al PRI, en donde trabajó para el presidente del partido, como secretario del general Rodolfo Sánchez Taboada. Lo siguió a la Secretaría de la Marina. Fue oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. Fue oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, siendo presidente del CEN del PRI el general Agustín Olachea Áviles, 1956-1958. El desarrollo compartido en México. El desarrollo compartido fue un modelo económico propuesto por Echeverría en su segundo informe de gobierno, 1972, a raíz de que el desarrollo estabilizador dejó de brindar beneficios. Todo esto con la finalidad de mejorar la distribución del ingreso y ampliar la participación estatal en la economía. Dos organizaciones creadas durante su sexenio en el sector servicios. Primero que nada se creó el Consejo Coordinador Empresarial, creado por los empresarios en 1976 para hacer frente ante la política del presidente, pues veían la postura de Echeverría como un peligro para la propiedad privada, además de la creación del Infonavit, Fonacot, Indeco y el Fondo para la Vivienda de los Trabajadores Federales. Una manera de lograr el crecimiento económico era pasar de la sustitución de importaciones de bienes a bienes de capital, o sea, comenzar a producir bienes que permitieran producir otros que no fueran de consumo inmediato. En política exterior estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China y se dio un acercamiento con Cuba. También logró que la representación mexicana ante la ONU propusiera la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aceptada por la Asamblea General en 1974. El halconazo fue una manifestación de estudiantes en la Ciudad de México el 10 de junio de 1971. Fue reprimida por la policía y un grupo paramilitar conocido como halcones. Somos guerreros, somos estudiantes. Eso somos, unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. La guerrilla surgió a una izquierda radical que encontró la lucha armada como su opción de acción política. El caso Excelsior. Este periódico se había caracterizado por su línea editorial crítica, la cual irritó no solo a grupos políticos, sino también a sectores empresariales. Las razones del sindicalismo fueron, por un lado, que los beneficios económicos no alcanzaron a todos los sectores de manera justa y por el otro, la falta de democracia en el sistema político. Por eso entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre de mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo. José López Portillo, hermana de Margarita Refugio y Alicia, esposo de Carmen Romano, o mejor conocido como la Muchis, y padre de José Ramón Carmen y Paulina. Fue un abogado y expolítico que ocupó la presidencia de México entre 1976 y 1982. Su sexenio se caracterizó por la corrupción, la falta de una buena administración y fraudes electorales. Este perteneció a la campaña electoral del PRI. Tanto el PAN como el PSM tuvieron complicaciones para oficializar la contienda, beneficiando directamente a Portillo. El lema que caracterizó su campaña fue: la solución somos todos. Formamos parte de un solo mundo, donde si el problema es de todos, la solución somos todos. La petrolización constó del crecimiento del endeudamiento, pese a las ganancias obtenidas por la venta del petróleo, de igual manera de una gran reserva y producción petrolera, causando una dependencia mayoritaria de la economía, dando lugar a la devaluación del peso, reducción del gasto público, restricción de créditos e incremento de las tasas de intereses. La estatización de la banca fue considerada una solución ante la fuga de divisas. Constaba del control de las empresas privadas por parte del Estado, corrompiendo las alianzas políticas, industriales y comerciales con el gobierno.
Asimismo, perjudicó con una inflación del 100% a nivel anual. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. El presidente José López Portillo, en el informe más dramático que se recuerde en México, anunció la expropiación de todos los bancos privados y el control completo de cambios. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Dos de las múltiples instituciones creadas por José López Portillo fue la Institución Mexicana de Atención a la Niñez, DIF, y la creación de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN. En el sexenio del presidente López Portillo tuvo diferentes acciones que realizó. Una de ellas fue el crecimiento económico por parte de la industria petrolera. En ese entonces el presidente se enfocó más en las industrias petroleras, dejando a un lado el resto de las industrias, ocasionando diferentes crisis. Por otra parte, se creó el SAM, el Sistema Alimentario Mexicano, que tenía como objetivo la autosuficiencia del grano y el incremento de ingresos para los campesinos. Este se logró su meta más alta, pero esto solo duró un año. Podemos observar que la política exterior de López Portillo tenía un gran contraste con las acciones que estaban en el interior del país. Una de esas acciones fueron en 1980, se firmaron los acuerdos de San José para suministrar el petróleo a Centroamérica y el Caribe. Otra acción fue que en 1981 México fue la sede de la cumbre Norte-Sur en Cancún, Quintana Roo. A dicha reunión acudieron presidentes de los países industrializados para entablar negociaciones que permitían establecer un nuevo orden económico mundial. Negro Durazo, el jefe de la policía, que gracias a López Portillo se hubiese puesto. Cuando este dejó el puesto de la policía, se convirtió en un gran enemigo de México, ya que había cometido diferentes delitos como asesinatos, tráfico de drogas y de armas y chantajes. Este se daba grandes lujos con el dinero que se ganaba y que era del territorio. Tenía una gran casa que era el Parteón, una de las más conocidas porque tenía estructura griega. Su fin de este señor llegó en 1984 cuando fue arrestado por la policía por delitos de acopio de armas y abuso de autoridad. Solo duró 8 años en la cárcel y su muerte fue en el 2000. El nepotismo estuvo presente en el sexenio de López Portillo, ya que este metía a su familia a cargos políticos muy altos y de igual forma hacía gastos innecesarios con dinero que se ganaba en el país. Esto siendo así un abuso de autoridad. Consecuencia del transcurso de los periodos presidenciales 1970-1982. Cuando estos sexenios culminan, dejan ciertas consecuencias derivadas del tiempo en el que estos presidentes estuvieron al mando. Respecto a lo que sucede al terminar el periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez, podemos resaltar la situación económica tan crítica del país, el cual enfrentaba una crisis debido a que no se solucionaron los problemas comerciales que se atravesaban en ese momento debido a las compras y ventas desbalanceadas. De igual manera, nuestra moneda se devaluó, quedando el dólar a un equivalente de 23 pesos. También, durante este periodo presidencial, cruzamos por la Guerra Sucia, en la cual se dieron acontecimientos en los que se tomaron medidas de represión militares y políticas para deshacer movimientos sociales que surgieron en ese momento. Por otro lado, al término del periodo de José López Portillo como presidente, nos deja la devaluación del peso, la reducción del gasto público, una restricción de créditos y un incremento en las tasas de interés. Todo esto a causa de la búsqueda por controlar la crisis económica debido a deudas adquiridas durante ese sexenio. Estas medidas nivelaron la economía del país, pero no frenaron la inflación. Además, el nepotismo se vio presente en ese periodo presidencial, dejando inconformidades en el país. Y por último, dejó para el siguiente gobierno una deuda de casi 100% anual,
una deuda de 85.000 millones de dólares y la necesidad de una reconciliación del sector privado.